Apócrifo de la multiplicación de los panes. Día 1. Hola Señor, ya me conoces, soy Natanael, tu siervo, ese pobre muchacho pescador que muchas veces no va a la sinagoga o que rompe el precepto del sábado porque tengo que trabajar para poder comer. Ese mismo que no ha visitado tu templo en la ciudad santa desde que tengo memoria, porque desde temprana edad murieron mis padres y junto con mis hermanos hemos tenido que valernos solos. Desde mendigando un trozo de pan, trabajando horarios inhumanos en tierras de otros y últimamente contratándonos como pescadores. Tú sabes, Dios, que la vida no es fácil y yo la verdad no entiendo para qué nos trajiste a este mundo. Para sufrir, para mendigar 2 pescados al patrón después de una jornada larga, asoleada y agotadora, o para jugar y divertirte con nosotros poniéndonos tantas leyes incumplibles de manera que con nuestra pobreza tengamos el infierno en vida y con nuestras vidas míseras la del infierno en la muerte. ¿Acaso no dice la Escritura que tú eres un Dios que ama la justicia y aborrece el mal? ¿Dónde están pues esos profetas que consolaban al pobre y al enfermo? ¿Dónde están hoy los nuevos Jeremías, los nuevos Isaías, el nuevo Amós? Baja tu vista, Señor, y mira la tierra. Mira tu pueblo escogido. Mira la miseria y la injusticia en que mis hermanos, tu pueblo y yo estamos sumidos. Día 2. Anoche en la cena, Señor, uno de mis hermanos comentó que de camino de regreso al pueblo, junto con otros trabajadores del campo, se venían comentando las historias maravillosas de curaciones de un supuesto profeta tuyo, un tal Jesús de Nazaret. Algunos hermanos se burlaron de lo que se acababa de decir, pero mi hermano no desistió de lo que estaba contando. Resulta que ese tal Jesús de Nazaret no solo curaba a los que se creían abandonados por ti, sino que también expulsaba a los demonios con gran autoridad, como quien viene de ti. Incluso, dentro de sus mejores proezas, se contaba que había resucitado un muerto. Y lo que más me llamó la atención, que había puesto en su lugar a fariseos y doctores de la ley, incluso en el templo santo, que no le tenía miedo a nadie, ni siquiera al mismo Herodes, pues hablaba como los profetas de la antigüedad, con el valor y el coraje que viene de ti, predicando en contra de la injusticia y la idolatría del poder y la riqueza y en favor de los pobres. Además de que era conocido por su doctrina de amor, pues hace lo que nunca nadie se había atrevido a hacer: llamarte Padre, como quien habla de tú contigo y come en tu misma mesa, con el cariño y la confianza de quien en verdad es tu hijo. Y no solo eso, invitaba a los demás en que en su oración se dirigieran a ti de la misma forma, como un papá de todos. Y fruto de esa paternidad tuya era que todos éramos hermanos, y como tal nos deberíamos de tratar, con el amor y el perdón propio de una familia. Y al final de la cena, mi hermano nos contó que resulta que este Jesús viene de camino para acá. Quizás no precisamente a nuestro pueblo, pero su ruta se dirige a Jerusalén. Por eso pasará por un pueblo cercano, al otro lado de la ribera del lago, donde se dice que se volverá a reunir con sus discípulos después de varias semanas de que ellos se fueron por primera vez a predicar la palabra de su maestro. Yo he platicado con mis hermanos la posibilidad de ir a conocer y a escuchar a este supuesto profeta de tu misericordia. Solo espero que no sea otra estafa más, Señor. Mi corazón ya está bastante lastimado por la miseria y la maldad como para verse engañado por otro fanfarrón más que te utiliza para ganarse la vida de una forma fácil. Mi comida está lista. Un pescado para el camino y otro para el regreso. Y unos 5 panes para que no pase hambre. Día 3. Hola Señor y Padre mío, desde muy temprano emprendí el camino y el corazón me latía como pocas veces.
No entiendo por qué me sentí emocionado como nunca. Pronto llegué a la orilla del lago, renté la barca con el dinero que me dio mi hermano mayor y zarpé rumbo a la otra orilla. Apenas había llegado a la mitad de mi camino, cuando ya se escuchaban los gritos de una gran multitud a la otra orilla gritando a Jesús que los atendiera en sus penas. Al parecer, Jesús era el que se encontraba en medio de la barca que distaba a 1 kilómetro de la mía, y los que lo acompañaban eran sus discípulos. Al desembarcar en un lugar donde la costa hace un pequeño montículo, él bajó y se sentó. Se dedicó a lo que mi hermano decía que hacía: curar enfermos, expulsar demonios, escuchar las penas de las personas, incluso perdonar sus pecados en nombre de su Padre Dios. Entre cada curación o liberación, tomaba la palabra para hacer notar que lo que hacía no era solo un acto de magia o de benevolencia, sino que era un gesto de amor, de su Padre que está en los cielos, del amor que debemos tenernos unos a otros. Pero tristemente, Señor, la mayoría de las personas solo se quedaban con el signo externo, sin profundizar en lo que Jesús les decía de ti. Por mi cuenta, al ver tanta gente, no desembarqué. Me quedé a pocos metros de la costa, a una distancia prudente donde no estorbara a nadie y pudiera ver y escuchar con mayor facilidad que ninguno. Sus discípulos le ayudaban, pero al mismo tiempo se veían impresionados por lo que pasaba. Al poco tiempo de verlos, me di cuenta que algo estaba mal. Había una preocupación general entre los discípulos. Se murmuraban unos a otros y volteaban a ver a Jesús como queriendo y no decirle algo importante a su maestro, hasta que uno de ellos se acercó y le dijo algo. Jesús levantó la mirada, sondeó a la multitud, la cual era incalculable para mí, y volteándose de nuevo hacia su discípulo, pero hablando como para todos, dijo con una sonrisa casi burlona: Felipe, ¿de dónde conseguiremos panes para que comamos todos? A lo que el discípulo contestó: ni 200 denarios alcanzarían para que cada uno comiera, aunque fuese un poco. Yo me sorprendí por la verdadera pobreza en que vivía este nazareno y sus discípulos. De verdad no tenía nada, ni siquiera el pan de cada día. En ese momento me convencí de que no se trataba de un fanfarrón y de sus bandoleros que intentaban vivir cómodamente a usura de tu nombre santo, como muchos otros, incluso de tus sacerdotes. Me convencí de que eran personas que ponían plenamente su confianza en ti, que no se preocupaban por el mañana y que en cierto modo, a pesar de la preocupación momentánea de los discípulos, su maestro quería enseñarles que confiaran en ti, que supieran, como dice el Salmo, que tú no defraudas al que pone la confianza en ti. En cierto modo, Jesús y sus discípulos me recordaban aquellas historias que contaban en la sinagoga cuando era un niño, sobre cuando guiabas a tu pueblo por el desierto, y que ante sus preocupaciones por la comida o la bebida, tú te hacías presente haciendo brotar agua de las piedras, dándonos el maná como pan bajado del cielo y fruto de tu amor, como Dios que no solamente se preocupa por nuestra alma, sino que está tan presente en nuestras vidas y nos ama tan profundamente que se preocupa también por nuestro bien físico. Movido por estos sentimientos, acerqué la barca y me bajé de ella. Traté de entregarle a Jesús lo que traía de comida, para que por lo menos él y otro comieran en ese momento y así pudiera continuar con su labor salvadora. Pero no pude llegar a él. A lo mucho que pude llegar fue a donde estaba otro de sus discípulos, que por lo que escuché se llamaba Andrés. Se los entregué a él y este le dijo al maestro: Maestro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús los tomó en sus manos, levantó la mirada al cielo como quien viese a un ser querido muy a lo lejos, pronunció una bendición invocándote a ti como su padre que no desampara a sus hijos y les da de comer a manos llenas. Entonces los empezó a partir y a repartir, valiéndose de sus discípulos, cual ministros al servicio de todos. Sorprendentemente, por más que partía los panes y los pescados, nunca se terminaban. Al contrario,
seguían saliendo más. Y no es que la gente tuviera algo. De ser así, lo hubieran sacado antes y no se habrían esperado la iniciativa de Jesús. Al final sobró tanta comida que Jesús pidió a sus discípulos que la recogieran en canastos para distribuirla entre las personas, para que no se desperdiciara nada. Pues él defendía que si todos somos hermanos e hijos de un mismo Padre, entonces nadie debería pasar hambre, que la opulencia descarada y la indiferencia hacia el pobre no tenían lugar en el reino de los cielos que nuestro Padre Dios quería traer a la tierra. Y otra vez más vino a mi mente comparar a Jesús con Moisés y me dije, ¿acaso no se muestra este Jesús como el nuevo Moisés anunciado en las Escrituras y esperado por su pueblo? ¿No es este aquel de quien está escrito que nos traerá el verdadero pan del cielo y saciará no solo el hambre de pan, sino el hambre de justicia? Estas ideas me daban vueltas y vueltas en la cabeza, y cuando menos me di cuenta, Jesús me tocó el hombro y me pidió que fuésemos a mi barca. Sorprendido, no tuve tiempo ni de decir algo. Lo llevé y enseguida me pidió que zarpáramos a mitad del lago. En cuanto zarpamos, él se acostó en mi barca y me explicó que mientras estaban repartiendo las sobras de la comida, escuchó que las personas habían entendido mal su plan. Se habían quedado solo con los hechos de que los habían curado a todos y los habían alimentado, y pocos eran los que de verdad habían escuchado sus palabras, por lo que la mayoría quería hacerlo rey aún en contra de su voluntad. Por eso aprovechó la distracción de la repartición de las sobras para explicarle su plan a un discípulo llamado Pedro. Le dijo que se escondería en mi barca y regresaría en la tarde ya que se hubiese disipado la gente. Y así lo hicimos. Ese día lo pude conocer bien y supe que no solamente era un profeta tuyo, sino que era tu hijo amado, tu palabra de amor hecha carne y la respuesta a los lamentos de los pobres.